Hola de nuevo, qué gusto que estemos acá juntos para abrir el libro de Dios y bueno, tratar de aprender un poquito más de Dios, de su corazón, de su voluntad. Y para eso estamos volviendo al libro de los inicios, el libro de Génesis. Y vamos a compartir hoy bajo el título de Noé, porque llegamos al capítulo 6 al 9 de Génesis. Vamos a hablar de Noé. Pero vamos a hablar de él a partir de la culminación, de cómo Dios culminó con él su proceso. Le vamos a llamar a la reflexión de este fin de semana, Noé, reflejos del arco iris. Y le puse de esta manera porque en la historia de Noé, lo más famoso es su arca, lo más famoso es el diluvio que vivió, según el relato que la Biblia nos da, y pocas veces se recuerda cómo Dios cerró el ciclo con Noé, las promesas, el diálogo, toda la interacción que tuvieron. Así que vengo al capítulo 9 de Génesis, dice de esta manera: este es mi pacto con ustedes. Dios hablándole a los que sobrevivieron al diluvio. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Y entonces la gente empieza a razonar que Dios en este momento sencillamente, deja su enojo, su desacuerdo, su ira, se echa para atrás y vuelve a decir: nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y salto al verso 13. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de pacto con la tierra. Algunas reacciones iniciales a manera de introducción. El arco iris, primero que nada, es un símbolo que le pertenece a Dios. El arco iris es un símbolo sagrado que ha sido desvirtuado. Cuando hablamos del arco iris, es un hermoso regalo que Dios dice puntualmente en el verso 13: no es que coloco el arco iris en las nubes. Él no dijo eso. Él dijo: he colocado mi arco iris en las nubes. Entonces me siento obligado a tratar de trabajar un poco el significado del arco iris, el cual le pertenece a Dios como símbolo sagrado. El universalismo es un renglón teológico de línea teológica liberal. Básicamente, el universalismo presenta a un Dios sin carácter y sin criterios. Básicamente, el universalismo presenta a Dios como una especie de colacho bonachón que abraza todo y a todos, que no tiene criterios, que todo está bien y que al final del tiempo sencillamente todo el mundo será abrazado por Dios. Y es un puro vacilón. Dios no es así. Ese no es el Dios que presenta la Biblia. Y el arco iris tiene un mensaje, como lo vimos, pero es mucho más amplio que solamente lo que vemos en estos primeros renglones. ¿Qué refleja el arco iris? ¿Qué grita el arco iris? ¿Qué significa el arco iris? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios señala. Nosotros los coronadeños disfrutamos del arco iris muy a menudo, porque acá es pelo de gato eterno. Entonces siempre hay en alguna parte un arco iris acá. Todavía ayer en la mañana se adornaba nuestra tierra coronadeña con un hermoso arco iris. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos recuerda? Y quisiera, amparado en la palabra de Dios, señalar 4 conceptos. Porque así como
vemos una imagen y ella nos dice algo, porque es un símbolo. Espero que los tomes en cuenta si es que entiendes que provienen de Dios y de su palabra. Oramos, Señor, pedimos, como siempre, gracia para poder compartir y recibir tu palabra. No lo merecemos, pero tu palabra es una verdad que trae luz libertadora. Pedimos también, Señor, sabiduría, cada letra en su lugar. Líbranos de nosotros mismos, Señor, de nuestros atrevimientos o prejuicios. También pedimos, Señor, que nos des valor, que no sea nunca el temor el que limite la forma en que nos expresamos o escuchamos. Pedimos, Señor, sobre todas las cosas, que una vez más tu palabra salga y sea capaz de hacer reverdecer un árbol seco, cualquiera de nosotros que lo urge. Te lo pedimos y suplicamos, Señor, sobre todas las cosas, que nos recuerdes que los seres humanos no podemos prácticamente nada, pero que tú eres capaz de todo. Eres el Dios todopoderoso. Una vez más, háblanos por Jesucristo, que así sea. Amén. Vamos. Aquí está el primer reflejo del arco iris. No importa dónde lo veas, en la naturaleza, en un libro para niños, dibujado en cualquier parte. Cuando entras a nuestra pastoral infantil, al salón de la pastoral, lo primero que se va a encontrar es un hermoso arco iris, o en una bandera, o en cualquier lugar que lo encuentres. Recuerda lo que la Biblia dice que significa. Número uno, este es el primer reflejo del arco iris. La maldad humana no tiene límites. Ese es el primer mensaje del arco iris según la Biblia. Que aquí estamos nosotros, no por buenos, sino por urgidos de Dios, por necesitados de Dios. Que si yo le dijera a usted que pase aquí al frente y cuente su testimonio, aquella costumbre que tenían las iglesias de ayer, las iglesias cristianas, y pasaba alguien a contar su testimonio, puedo asegurarle que la mayoría de nosotros seleccionamos los renglones que podemos contar, porque hay cosas de mi historia que no son potables, no son. Cuento lo digerible, y seguramente con usted sería igual. Dios llama a Noé y le dice, 6:5 de Génesis: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, pasado 1500 años de la creación de la primera pareja, ya había habido desobediencia, ya había habido asesinato, ya había habido poligamia, adulterio, violencia de todo tipo, y la maldad humana siguió creciendo de una manera impresionante. Dios lo ve, le dice que la maldad en el ser humano, en la tierra, es muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que los seres humanos llegan a una esquina y tienen que escoger entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, y siempre escogemos aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros como seres humanos somos una dualidad y queremos tener un concepto de nosotros mismos, y lo trabajamos casi que con temor, pero queremos ver nuestras bondades. Es la parte que queremos ver. Pocas veces tenemos el valor de enfrentarnos a nuestra realidad, a aquellas cosas no solo que hemos hecho, sino que en algún momento pensamos. 2 veces por tema de ministerio me ha tocado estar en las ciudades, en 2 ciudades que ocuparon el primer lugar
de violencia en el mundo, sin que hubiese una guerra. Carteles en conflicto de drogas, la cantidad de muertos alarmante. Eran ciudades que me impresionaron porque se sentía en el ambiente la pesadez. Eran silenciosas las dos. Impresionante. O sea, nadie le suena el pito al vecino del frente por ninguna razón. Usted no sabe quién está ahí y qué sería capaz de bajarse a hacer. Silencio, tristeza, dolor. Impresionante, impresionante. Y cuando uno ha vivido esas experiencias y abre el periódico de nuestra amada Costa Rica, tenemos que pensar mucho lo que está pasando, mucho. Una de las marcas sociales que genera la mayor decadencia en la historia, así como lo vemos en el texto que acabamos de señalar, es lo que decían nuestras abuelas: es la falta de temor de Dios. El temor de Dios es amor y respeto reverente por Dios. Y nosotros, que tenemos y usamos a Dios de muleta, no pocas veces, solemos decir si Dios quiere. Pero casi nunca nos importa si Dios quiere. Casi nunca. Casi nunca esas palabras si Dios quiere reflejan que de alguna manera me importa cuál es la dirección de Dios acerca de algo. Y decía el texto que acabamos de leer: y todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Tendrían también aquella muleta si Dios quiere. Voy a hacer un ejercicio con usted de lectura. No hay nada mejor que la palabra pura de Dios entrando a nuestro sistema íntegra todos los días. No se aparte de tu boca este libro. Ese fue el mandato a un hombre que estaba llamado a conquistar las promesas de Dios. Nunca se aparte de ti este libro, los conceptos. Voy a leer de Romanos capítulo 1 y verso 18, porque no hay mejor manera de entender el carácter de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, las líneas de Dios. Él no es un colacho bonachón que se muere de risa y que lo único que quiere es darle regalos a la gente. Él no es así. Tampoco es el Dios don Severo que está por allá, pero que tiene carácter y que ha marcado las líneas de su voluntad. Lo ha hecho. Dice de esta manera, leo sin comentarios, seguido, fuerte, lo más claro que pueda. Romanos 1:18. Romanos es un libro poderoso, hermoso, que describe la salvación que Cristo ganó para nosotros, su gracia, la justificación, la redención. Pero empieza en el capítulo 1 diciendo: ¿quién es usted y quién soy yo? ¿Cómo estamos como raza? Dice 1:18: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de todo lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y en medio de todo esto, siempre encontraremos aquí y allá una frase como esta en la Biblia. En este caso, nuestro sujeto de estudio: Noé caminó con Dios. Eso dice 6:9, básicamente que era un hombre justo, que era un hombre honrado y que siempre anduvo fielmente con Dios. Siempre, en cada generación y en cada sociedad, habrá alguien que decide, a pesar de la corriente, caminar con Dios. Segundo reflejo: cada vez que veas los colores del arco iris, acuérdese de esto: Dios tiene una fiesta y te invitó. A mí también nos invitó. Pero escuche, casi nadie acepta. Casi nadie acepta. Han pasado 1600 años de la creación de la primera pareja y empieza toda la invitación a que entren al arca, a que sean salvos de esa generación. Vea cómo lo plantea Pedro. Casi nadie acepta. A esta altura de la historia hay millones de personas. Era gente haciendo gente por 1500 años. Ya hay millones de personas. Dice segunda de Pedro 2:5. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas. De millones, solo 8, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Interesantísimo, interesantísimo. Todos invitados por un lapso de 120 años. Algunos discuten si fue ese el tiempo. Esa es la conclusión a lo que yo llego a partir del capítulo 6, verso 3, donde se le dice a Noé: voy a dar de tiempo, voy a dar vida por 120 años. Tiene que entenderse que vas a predicar por 120 años, vas a construir durante 120 años. A esta sociedad le vas a dar esa ventana de tiempo. Se la estoy dando, esa ventana de tiempo. Todos estamos invitados a la fiesta de bodas más importante de la historia. Todos. En esta sociedad superficial, en esta sociedad plástica de glamour, de que ay, si me invitaran a la boda de fulano y de la princesa y de esto, ¿y qué me pongo? Hay una boda a la que usted y yo estamos invitados. Se le llama en la Biblia las bodas del Cordero. Es una invitación que hace el Padre para que la gente pueda asistir
a la boda entre Cristo y su iglesia. Las parábolas son hermosísimas, pero también muy crudas al respecto. Dice que la gente no quiso aceptar la invitación. No quieren ir. No quieren ir. Estamos todos invitados. Es la insistente invitación de Dios a la boda de su hijo con la iglesia. Y durante 120 años, Noé, de manera insistente, estuvo diciéndole a la gente cuando llegaba a preguntarle: ¿y usted qué está haciendo? Y mire que estoy haciendo, eso no era un barco, era una caja flotante. Y es que Dios me dijo, y es que Dios trae un juicio sobre esta tierra. Nadie quiso poner atención, nadie quiso creer. La tasa de éxito de Noé como predicador es bastante baja, por cierto, si es que la medimos con parámetros terrenales. Muy baja. No creo que en ninguna denominación lo hubiesen dejado más tiempo. 120 años y solo 8 personas. Es una tasa de éxito muy baja. Dios no mide el éxito como lo medimos nosotros. Es muy diferente, sin duda alguna. Así que nuestro trabajo no es llenar edificios con gente, es declarar la palabra de Dios. Aunque haya gente que no le guste y que decida irse o no asistir porque piensa que eso está fuera de lugar. Pero aquí, a partir del texto de segunda de Pedro, quiero agarrar un hilo y desarrollarlo de manera corta. Sin duda alguna, Dios tiene un interés muy grande en nuestra familia. Es algo que veo de página, de tapa a tapa en la Biblia. Es como un vicio, si me permite el término con comillas, de esta casa de vida abundante. Tenemos una fijación con el tema de la familia. Lo encontramos en cualquier lado. Y entonces Jesús libera a un endemoniado, Marcos capítulo 5. Y él se quiere ir con Jesús y Jesús le dice: no, chiquito, devuélvase a su casa y cuéntale a tu familia las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y a un carcelero allá en Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es automático, es personal, pero lo que sí significa es que Dios tiene un interés muy particular en mi familia. Y creo firmemente que lo que dice Hebreos 11:7 lo subraya. Dice 11:7 de Hebreos: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. A partir de este pasaje creo que había una motivación muy particular, porque seguro desfalleció en el año 1 o en el 12 o en el 20. ¿Qué estoy haciendo? Ni una nube. O en el 50 o en el 100. Quiso desfallecer hasta que veía a su hijo Jafet y a su hijo Cam y a Sem y a las esposas de ellos y a su esposa. Le sirvieron de una motivación extraordinaria. Y aquí solo un comentario más, y es la importancia de lo que históricamente en la iglesia evangélica se ha llamado testimonio. Testimonio es nuestro estilo de vida. Alguien dijo, no sé quién fue, yo me apropié de esa frase muy temprano en mi caminar en la fe cristiana. Alguien dijo: si tu vida no tiene mensaje, tu mensaje no tendrá vida. Y yo tengo que saber eso, porque así es. Si mi vida carece de mensaje, el mensaje que dé carecerá de fuerza, de vida, de convicción. Uno de los momentos más hermosos que he vivido en los últimos años fue hace 15 días, cuando en el llamado que hacíamos
uno de los que pasó al frente fue mi hijo menor. Entonces, claro que me alegro por cada persona, y seguro Dios no me permitió que lo viera aquí al frente a las lágrimas, como supe después que ocurrió. No lo vi, fue uno de tantos que pasó al frente. Pero qué alegría más grande. Dios está interesado en mi familia, mucho, mucho. Dios está interesado en ti y en tu familia, sin duda alguna. Tercer reflejo del arco iris. El tercer reflejo es que totalmente tiene que desmarcarme del Dios que lo abraza todo y que no le importa nada y es universalista. Todo el mundo venga para adentro, no importa nada. Ese discurso tenemos que tener cuidado, porque no es el que refleja la palabra de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de pactos, como el del arco iris. Es un Dios de pactos como el de la mesa del Señor que celebramos acá. Pero también, probado en la historia de Noé, es un Dios de juicios. Es un Dios que de un momento a otro dice: bueno, hasta aquí estamos llamados a ponernos a cuentas tú y yo. Vea cómo lo plantea Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 6. Dice: por la palabra, la predicación en cualquier lugar, en cualquier tiempo, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Este es el tipo de verso que nadie pone en una tarjetita de cumpleaños. Nadie. No importa si usted va a ir allá donde Geo ahora al final y busca en alguna de las tablillas que se regalan para adornar la casa, la cocina, en ninguno va a estar este texto. Y cuando compre la cajita de promesitas de Dios para mí, y usted la compre, busque todas las que quiera, esta no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque somos alérgicos a esto. A los momentos en que Dios nos mira a los ojos y nos habla como tiene que hablarnos en algún momento. Despiértate. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La iglesia no puede perder su sabor, no puede perder su calor, su color. Nunca. Juan el Bautista solía decir: ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Es una buena pregunta, porque eso es algo que no puede lograr una persona. No importa cuán buen o elocuente predicador o predicadora haya, no es algo que alguien puede lograr. Esa es tarea de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, el más grande de todos los pactos, que es el que estableció Cristo en la cruz del Calvario y que celebramos con la mesa del Señor, me recuerda ese pacto que ni una gota de juicio caerá sobre una persona que ha abrazado a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. El Dios de la Biblia es un Dios de pactos, pero también de juicios. Lo acabamos de leer. Jesús lo propuso de esta manera: cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a convencer a ustedes de pecado, solo Él puede hacer eso, de juicio, de justicia y de juicio. El pecado y el juicio los vamos a enfrentar personalmente, declarando y entendiendo que somos pecadores. Eso dice Romanos cuando lo describe a usted y a mí. Todos pecaron, todos destituidos de la gracia, la gloria de Dios. Y el juicio inevitable, porque un día tendremos que enfrentarnos al Dios de la Biblia, al Creador. Un día tendremos que enfrentarnos a Él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, Jesús dijo que el Espíritu Santo que me convence de pecado
y de juicio, también es el que me convence de justicia. ¿Cuál es la justicia con la que me voy a enfrentar a Dios? ¿La mía? ¿La propia? No me sirve. Son hojas de higuera, no sirven, no sirven. Insuficientes. Solo puedo enfrentarme cubierto de Jesucristo. Él es nuestra justicia. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu es el que me convence de que soy un pecador que necesita la justicia de Cristo y que puedo enfrentar el juicio sin temor, porque tengo un Salvador y un Señor en mi vida. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús. Ninguna. No hay temor, no hay dolor, pero necesito entender la operación del Espíritu Santo. Yo no sé si se acuerda a veces en televisión ocurren cosas que son para reflexión y que no eran parte del libreto original. No sé si se acuerda de este doctor que estaba en un programa y en eso empezó a temblar. Y empezó a temblar y él empezó a decir, calma, calma, ¿se acuerda? Calma. Pero de un momento a otro siguió temblando y pasó de decir calma a se rajó el gringuito y sacó todo el idioma, todo una cosa tremenda. Y todos nos reímos, claro, porque fue gracioso. Pero es que cuando el piso se mueve, muchas cosas afloran de lo que somos, de lo que sentimos. Y estaba viendo otro programa de televisión donde está un panel de 3 personas allí y se viene aquel sacudón y se mueve la tierra y uno de los que estaba ahí se levantó y salió como una bala corriendo. El otro del extremo quedó petrificado en su asiento. Pero el muchacho del centro me impresionó porque se tiró sobre sus rodillas y empezó a pedirle a Dios que lo perdonara por sus pecados. Mire, usted y yo sabemos mucho de nuestra condición cuando se nos mueve el piso por debajo. Ahí cuando se sacuden y a veces no es la tierra, a veces es la vida. Y ahí lo que era una moletilla ahora es de verdad. Ay, Dios mío, ayúdeme por favor. Somos iguales. Y esa es una de las razones que Dios utiliza todos estos eventos. Ayer era el dintel en la sangre, en el dintel de una puerta. Hoy Dios sabe reconocer la sangre de su Hijo en el corazón de una persona que ha reconocido a Cristo con todo su corazón. Y por último, el último concepto, el último reflejo del arco iris que quiero dejar. La última vez que encontramos el arco iris es en el Apocalipsis, ligado al trono de Dios. Lo vamos a leer ahorita. El último reflejo del arco iris es Dios es quien manda. Dios no es el poder legislativo o el judicial. Al final tienen poderes temporales que tendrán que rendir cuenta a Dios. El ejecutivo no es la ONU, no es la OEA. La máxima autoridad de todas es Dios. Algún día tendré que dar cuenta de la autoridad, del poquito de autoridad que Dios me dio, cómo la administré y la manejé, cómo lo hice. Dice así Apocalipsis 4:3, la última vez que aparece el arco iris en la Biblia. El que estaba sentado tenía un aspecto, está hablando de Cristo en su trono, semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Esta es la autoridad máxima. No importa si a alguien le gusta,
o no le gusta, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si alguien piensa que eso no tiene ningún sentido, o sea, no importa nada. No importa si la civilización de Noé hubiera hecho una manifestación frente al arca, estamos en contra del diluvio, no importa, no importa. Cuando Dios dice algo, chao, se acabó, punto. Dios es el que manda. Nosotros estamos acostumbrados a rezongar, que no me parece, que no me gusta. La obediencia de Noé fue producida por su convicción de quién era Dios, de su palabra pronunciada y de la autoridad que tenía. ¿Cuántas burlas habrá sufrido Noé? Me imagino que enorme. ¿Usted qué está haciendo? Si ni siquiera se sabe qué es esa cosa que nos está explicando que es lluvia. ¿De qué está hablando? Usted está loco. Usted es un fanático. Usted es un fundamentalista. ¿Cuántos chistes? ¿Cuánta risa? ¿Cuánto desprecio? ¿Cuánto menosprecio habrá vivido este hombre? No lo sé. Él solo sabía que cuando Dios habla, lo que dijo se va a cumplir. Y en medio de todo esto siempre ha existido gente que refleja su relación con Dios con honra obediente. Así que empiezo a cerrar. A la gran mayoría no le importa la voluntad de Dios. Queremos tener un vínculo religioso con Dios, pero algo así como que no se metan mucho conmigo, porque es lo que yo quiero. Realmente es lo que yo quiero. Noé es acusado por la Biblia de ser uno de los héroes de la fe, sin duda alguna. O sea, tiene los atestados para estar en la lista de Hebreos capítulo 11, sin duda alguna. Alguien dijo, Wiersbe dio una definición de fe que me gusta. Él dijo: fe es obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. Fe es obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Y yo dije, eso es cierto. Eso es cierto. Así es. Se me acercó recién una joven y me dijo: oiga, Paz, fíjese que cuando usted habló hace un tiempo, le tocó predicar del pecado. Yo me quedé reflexionando porque yo convivo con mi novio y tomé una decisión. Le dije: si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Y le pedí que se fuera de mi casa. Me conversaba esto casi que con pena. Quise fue darle un abrazo y le dije que gracias por compartir, pero más gracias por tomar decisiones en su vida. ¿Sabe qué? Nosotros hemos oído cosas como esta: usted es lo que come. Podría tener algo de cierto. Seguramente también hemos escuchado que somos lo que leemos. También seguramente hay alguna verdad en esto. Pero le voy a decir qué es una verdad contundente. Usted y yo somos lo que decidimos. Somos hoy el producto de las decisiones que tomamos ayer y antier. Y el año pasado, estudié o no estudié. ¿Okay? Hoy soy producto de mis decisiones. Hice, no hice. Usted y yo somos el producto de nuestras decisiones. Le dije a Dios que sí y a mí que no. Usted y yo somos el producto de nuestras decisiones. Ese fue Noé. Dios, ¿cómo se lo dijo? No lo sabemos, no se describe. Él recibe una palabra de Dios que pasa de logos al rema. Él sabe que es cierto. Y bueno,
Se compra un serrucho, un martillo y ahí empieza. Tiene una tarea larguísima que le va a tomar más de un siglo. Burlas, risotadas, todo. Pero él decidió. Al final, quien sonrió fue él y su familia. Ahora sí concluyo. Cristo validó la historia de Noé. Nos venimos al Nuevo Testamento. Jesús está hablando de los tiempos finales y mire usted lo que dijo. Vea qué impresión. Jesús dijo esto, 24:37 de Mateo. Jesús dijo: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Vea qué interesante. Por eso era vital hablar de esto. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, y alguien dice siempre hemos comido y bebido, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Que por cierto, Dios es el que cierra la puerta, no Noé, Dios. Así que el regreso de Cristo será como en los días de Noé. Una sociedad violenta, sin afecto natural, sumamente temporal, solo preocupado en el arroz, los frijoles y las cosas más naturales, solo ocupado en lo natural, despreocupada por lo eterno y con una desvalorización del concepto de familia. ¿Sabe que cuando se agarra esa frase comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, es un solo bloque lógico? Lo que está diciendo allí el Señor es: la gente va a cambiar de cama como cambia de mesa. No tendrá ningún compromiso relacional, ninguno. Va a carecerse de afecto natural. En medio de todo esto, ¿cuál es el arca hoy? Es sumamente tentador decir que la iglesia, y algunos trazan el paralelo. No lo creo. Es un buen lugar, una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica. Es un buen lugar para estar, sin duda alguna. Lo creo, lo promuevo. Pero el único lugar seguro es Cristo. Es el único. Pablo veía a Cristo no encerrado en un lugar. En Filipenses 3, verso 9, en la Reina Valera dice, reza de esta manera: y hallarme unido a Él, y encontrarme unido a Él. Completo el verso 3:9 de Filipenses. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Usted tiene su historia y yo tengo la mía. Sin duda nos conocemos. De muchacho consumía tal cantidad de pornografía cruda. Pasaba las madrugadas consumiendo y prácticamente que caía agotado, inconsciente, después de tragar basura por horas de horas de horas. Eso se veía reflejado en mi manera de hablar, en mi manera de ver, en mi manera de relacionarme. El color más importante del arco iris es el rojo. Es el de la sangre de Cristo, que es capaz de limpiar el más sucio corazón y transformar con poder aún la vida más retorcida. Hace una semana nos invitaban a firmar, a escribir algo en un pacto y ponerlo adelante. Hermoso lo que hicieron nuestros muchachos el fin de semana pasado celebrando la resurrección. Estuve en los 3 servicios y en los 3 escribí lo mismo. Escribí lo mismo. Dice el Edus que el próximo junio
yo me jubilo, ya, chao. Pero yo escribía ahí: Señor, te voy a servir hasta el último de mis suspiros. No encuentro algo que me llene más, que me dé más vida que servirle a Dios. Seguro voy a cambiar en facetas, seguro no tendré las fuerzas para hacer algunas cosas, perderé habilidad en algunas cosas, pero aunque vaya mutando mi manera de servirle, no podría hacer otra cosa que servirle al Salvador, que un día vino a mi vida y cambió y cambió el rumbo de mi historia. Me dio una familia. No podría hacer otra cosa, no puedo. Cristo, igual que Noé, tomó madera para salvarnos. La madera que nos salva hoy no es la de un barco, es la de una cruz. Y otra vez, ayer fue la sangre en el dintel de una puerta, pero hoy Dios sabe reconocer la sangre de su Hijo en el corazón de aquellos que han caído de rodillas delante de Cristo. Jesús es el único Salvador, el único lugar seguro que hay. Cristo. No una religión, Cristo. Poderoso Salvador que transforma vidas. Póngase de pie, por favor. Oramos. Señor, ha sido un fin de semana fuerte. Muchas gracias por cada persona que ha venido, Señor, a esta sala de casa, Vida Abundante. Gracias por cada persona que se ha pegado a través de la tecnología para escuchar. Y hay cosas que nosotros podemos hacer. Alguien decidió venir y nosotros tratamos de proponer en la mesa lo mejor que podemos. Pero el único que puede provocar el milagro en el corazón de alguien eres tú. Tú eres el único que puede hacer que historias como las de Noé, su arca, su discurso, aquel arco iris con el que se selló la historia entre Dios y Noé, y luego trazar un paralelo con las palabras de Cristo. ¿Qué humano puede convencer a otro de eso? Nadie, ninguno. Con razón dijiste en Juan capítulo 16: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a convencer de pecado. Ofendí a Dios miserablemente. De justicia. La única justicia que puedo aspirar a tener delante de Dios no es un apellido religioso, que soy evangélico, bautista, católico, adventista. Lo único que puedo esgrimir es que creí que Jesús puede perdonarme y levantarme. Y entonces, a diferencia de lo que describe tu palabra, que vendrá un día cuando aparezca el Hijo de Dios, hay gente que va a decir: montaña, cae sobre mí y ocúltame de Él. Nosotros, así como cierra el libro de Apocalipsis, se describe nuestro anhelo en el corazón. Ven, Señor Jesús, ven. Anhelamos estar en esa boda.
Que alguien más acepte la invitación, Señor. Que alguien más acepte la invitación. Es tal tu insistencia que no mandaste un recado, enviaste a tu propio hijo a invitarnos a regresar a casa. Solo te pido que la parte que los seres humanos no podemos hacer, tú la hagas, Señor. Por eso, seguramente por alguien, este fin de semana valdrá la pena. Yo levanto mis manos delante de ti, invitando a alguien a que lo haga, para decirte: Señor, perdóname, ayúdame a conocerte. Te suplicamos, Señor, que alguien más pueda tener el valor de decidir caminar de manera legítima, real, con Jesucristo. Tú sabes reconocer un corazón lleno de fe, Señor. En el nombre de Cristo te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida de esta persona, por lo que estás haciendo con nosotros como comunidad de fe, como iglesia. Y suplicamos, Señor, que la iglesia sea fuerte, fuerte, porque la inundación viene. Ayúdanos, Padre, a ser hallados fieles en ese momento. Ayúdanos, Señor. Tomamos un momento para honrar a nuestro Dios con nuestro canto. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Hasta el último aliento. Yo cantaré de lo bueno que es Dios. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego en oscuridad. A mi lado has estado. Te conozco como un padre y como amigo fiel. Yo vivo estoy por lo bueno